Resultado de un proceso de acompañamiento pedagógico y fortalecimiento de derechos. Requiere estándares elevados, un uso adecuado de recursos y pertinencia de contenidos. Nuestra educación mejorará su calidad si incluye derechos, saberes ancestrales, aspectos ambientales, conexión con el trabajo, artes, agenda digital, acompañamiento pedagógico, innovaciones curriculares y evaluación como herramienta de retroalimentación. Pero no estaría completa si no se preocupara de generar una adecuada relación con la sociedad. Invitamos a la sociedad ecuatoriana y a todos los sectores que la componen a un acuerdo nacional por una educación de calidad universalizada y actualizada, en un entorno digno y protegido de la violencia. Solo así se formará una ciudadanía nueva. Debemos innovar la educación estableciendo prioridades, pero siendo flexibles. Como la calidad, por definición, es una propiedad, como sociedad debemos medir y evaluar la calidad educativa con distintos criterios. Entonces habrá que fortalecer el proceso de acompañamiento pedagógico y el fortalecimiento de derechos para alcanzar la máxima calidad de la educación ecuatoriana. Este acuerdo nacional implica un consenso sobre cómo debe ser la nueva unidad educativa ecuatoriana. Su infraestructura debe ser apropiada para el estudio, cómoda y segura, así como pertinente al territorio. La escuela que queremos necesita docentes motivados y capacitados. La relevancia de los contenidos curriculares y la comunicación estudiante-docente son esenciales en la nueva unidad educativa. Como la educación es un proceso de toda una vida, debe haber engranajes alineados entre la primera infancia y la educación inicial, entre la educación inicial y la educación básica. La educación básica y el bachillerato deben engranar con el trabajo. El bachillerato también debe estar engranado a la educación superior, institutos técnicos y tecnológicos, escuelas politécnicas y universidades. La nueva unidad educativa que todos queremos debe ser práctica y crítica. Además, según nuestra Constitución, la educación debe ser gratuita y ofrecerse en cualquier momento de la vida. Un acuerdo nacional no puede dejar de lado los aspectos de eficiencia y eficacia en la inversión social. Fander Falconi Benítez, Ministro de Educación. Este evento no es convocado solamente por el Ministerio de Educación. Este evento en el ámbito institucional está convocado desde 3 ministerios. El MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Educación y CENESID. Porque el MIES se preocupa del desarrollo infantil, de los primeros pasos de socialización, obviamente educación, de la educación inicial, básica y bachillerato, y CENESID de la educación universitaria, porque la educación es un continuo. Pero además de ser convocada por varias instituciones, está convocada también por las y los docentes. De ahí que nos ha acompañado, incluso ha hecho la introducción a este evento, un representante de la Red de Maestros y Maestras de Ecuador. También está convocado este diálogo, este acuerdo nacional por la educación particular, porque la educación particular es una parte fundamental dentro de toda la educación ecuatoriana. Aporta a un 20-25% de la educación y sin duda da pasos, se adelanta en pasos de iniciativas metodológicas y pedagógicas que luego son recogidas también y universalizadas en el resto de la educación. Y finalmente, este acuerdo nacional también está convocado por los chicos y las chicas. Convocante es el Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Como ven, la convocatoria es múltiple porque la educación es múltiple. Si por el otro lado enumerara a los y las convocados a este proceso, la lista sería interminable. Ustedes que están aquí están representando no solamente a los sectores que hemos señalado, sino que están representando a todo lo que llamamos la comunidad educativa.
o sea, a todos aquellos a quienes les importa la educación de nuestras chicas y chicos. Y me refiero fundamentalmente a las comunidades, a las madres y padres de familia, a los familiares como tal. El que haya una convocatoria tan importante significa que algo importante va a ocurrir aquí. Significa que de algo importante se va a discutir y conversar. El propósito de este diálogo nacional es construir un acuerdo nacional por la educación. Quiere decir que la política pública de educación sea construida desde los diversos actores, desde los diversos intereses, desde las diversas culturas que hacen el país. Esto es un reto que no es tan fácil. A veces es más fácil lanzar un plan, lanzar un lineamiento estratégico desde un solo lado, desde un solo sector y medio un poco tratar de convencer a los demás. Pero ese no es el propósito, ese no es el sentido con el cual se está trabajando ahora y hemos trabajado en este año que ya ha decurrido del gobierno actual. Tener un acuerdo nacional no significa solamente construir un documento juntos, un documento de largo plazo, un documento con una visión de 12, 13 años. Hablamos de 2030. Es importante tener ese documento porque en educación el tener un sueño compartido es fundamental. La educación no se hace de la noche a la mañana, no es coyuntural. Cualquier decisión educativa tiene implicaciones sobre 13 años, 14, 18 años de vida de nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, la dimensión es de largo plazo. Quizás cuando hablamos de educación es de las pocas cosas donde sí miramos a largo plazo. Cuando tenemos un niño, una niña en brazos, ya soñamos cómo va a ser de grande. Y justamente es ese sentido de construir una mirada de largo plazo. Pero les decía, no es solamente construir un acuerdo, sino que es recoger opiniones y tomar resoluciones que se puedan aplicar de manera inmediata. El ministro Fan de Falconi nos ha dicho, no podemos desperdiciar un proceso de diálogo y las buenas ideas solamente en una visión, sino que tenemos que pensar en aplicaciones inmediatas. Y les pongo un ejemplo. Los chicos y las chicas nos han dicho que quieren mayor participación en el sistema educativo, que es necesario, es más, nos lo dijo el compañero, el muchacho que estuvo aquí y habló también tan apropiadamente. Como resultado de eso, inmediatamente hemos lanzado un proceso de diálogo con estudiantes, un proceso de diálogo entre ellos para que las chicas y los chicos nos digan qué es lo que buscan en el proceso educativo. Y lo estamos realizando paralelamente al proceso en el cual nos encontramos ahora. A propósito, igual están aquí los chicos y las chicas para decirnos las cosas directamente. Pero este es un proceso interesante porque se trata de que ellos hablen entre ellos. Y entonces nos digan las cosas desde sus palabras, desde sus criterios, desde su conocimiento y desde su experiencia. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de violencia dentro del sistema educativo o de violencia sexual en el sistema educativo, temas sobre el cual ustedes saben, tenemos una política de cero tolerancia. Los chicos y las chicas saben muchísimo más que nosotros. Tienen muchísimo mayor capacidad de prevenir. Se dan cuenta de las cosas antes de que sucedan. Si sienten la seguridad de que van a tener el respaldo y van a ser escuchados, son los primeros y las primeras en denunciar. Por eso, cuando me preguntaban en alguna otra de las ciudades en que hemos estado, porque estamos recorriendo todo el país con estos eventos, nos preguntaba un medio de comunicación y decía, hay un encuentro de chicos, muy bien, vamos a invitar a los padres de familia. Les decía, no, por favor. No es con los padres de familia, es entre ellos. Es un encuentro entre ellos. No sé si se realizó ya estar en el encuentro aquí o está por realizarse. Ya, el día jueves se realiza justamente el encuentro de chicas y chicos. Vamos a escucharles y vamos a saber también lo que ellos piensan, lo que ellos nos quieren decir. Vean la importancia de este proceso de diálogo porque es construido con todos y todas y recoge las ideas. Simplemente ponía en ejemplo, hay ideas que nos dicen las y los docentes, hay ideas que nos dicen la comunidad educativa. Este diálogo está organizado por temas.
No porque sean los únicos temas, aunque de lo que hemos explorado en el mismo proceso de diálogo, quizás son los temas más relevantes en el momento actual. Y los quiero enumerar y quizás dar un pequeño contenido para justamente ubicar el sentido de esta reunión. Como ustedes ven en esta intervención, no estoy haciendo informe de labores, no estoy destacando lo que hemos hecho, no estoy dando datos de logros, sino que lo que estamos haciendo es enmarcando una discusión. Ya habrá tiempo, ya hubo tiempo, ya lo hicimos, ya informamos, ya el propio presidente de la República lo primero que informó fueron los avances del programa Todos ABC de Educación. No, ahora es plantear algunos temas. Estamos trabajando 8 mesas temáticas y en las cuales además ustedes pueden añadir otros temas como tal. El primer tema y primera mesa temática se refiere a la calidad de la educación. No puede haber educación sin calidad. Es bueno que haya cobertura, es bueno que haya universalidad. En educación básica nos acercamos al 98% de cobertura, casi total, casi universal. En bachillerato ya es menos, es del 73%. Bueno para compararnos con otros países, malo cuando sabemos que 1 de cada 3 chicos y chicas que estudiaron la básica se retiraron en el bachillerato. Entonces ahí tenemos mucho que hacer, es la cobertura. Pero la cobertura sin calidad es insuficiente. A la final avanzamos, pero no crecemos todo lo que debemos crecer como país. Y entonces la primera mesa les pide que discutan calidad, que discutan qué es la calidad, cómo alcanzarla, qué elementos tomar en cuenta. Y quizás doy algunas pistas con lo que no es calidad. Calidad no es el entorno ayuda a la calidad. Calidad es no es la infraestructura es necesaria, pero no es la calidad en sí. Calidad no son los docentes, podemos tener docentes de calidad, pero no está ahí la calidad está en el aprendizaje. La calidad está en aquello que ganan los chicos y chicas. No está en el lucimiento de quien hace la enseñanza, sino en la ganancia de quien tiene el aprendizaje. Es más, el aprendizaje tiene muchas vías, muchas rutas, muchos caminos, entre ellos la comunicación, entre ellos los propios medios de comunicación, que además está medido, proveen quizás de mayor cantidad de aprendizaje del que podemos dar dentro del sistema educativo. Y de ahí la altísima responsabilidad. A ratos, por ejemplo, reclamamos porque hay violencia en el sistema educativo, pero no regresamos a ver la violencia que tenemos simplemente en el aparatito de la televisión dentro de nuestras casas. O sea, es un tema de fondo. Entonces decía, y les invitamos a discutir y conversar sobre la calidad de la educación. Un segundo tema que planteamos, le hemos puesto el nombre de Nueva Escuela, para hablar justamente del entorno educativo. El entorno educativo obviamente comienza con la infraestructura, con el equipamiento, con la disponibilidad de recursos educativos, pero amerita una discusión sobre qué debe ser esta nueva escuela. No puede ser, por ejemplo, un modelo concentrador y único. No puede ser. Es interesante, se concentra, se hace un modelo único, sí se pueden tener algunas ventajas comparativas, de costos, por ejemplo. Pero no podemos en un país multicultural y donde buscamos interculturalidad, no podemos simplemente tener un solo modelo de infraestructura. No podemos tener una infraestructura que puede ser apta para las zonas serranas y frías, pero que puede ser imposible en términos climáticos en zonas amazónicas o de la costa, o en valles cálidos. Es totalmente necesario que discutamos, que conversemos qué debe ser esta nueva escuela. El gobierno, el ministerio, estamos dispuestos a hacer la inversión que sea necesaria para corregir y lograr los mejores entornos educativos. Eso implica elementos pedagógicos. Quizás nuestras chicas y chicos merecen aulas hexagonales y no rectangulares, largas y aburridas. Quizás merecen un equipamiento donde puedan verse la cara entre ellos y generar mayores procesos de aprendizaje horizontal, que solamente formas como la que tenemos en este momento, que quizás es más apropiada para lo que hacemos ahora, que formas que son más
autoritarias, que son más verticales. Entonces, es el tema de nueva escuela. Un tercer tema que les planteamos y fundamental es de la educación inicial. Incluso hay una discusión válida entre desarrollo infantil y educación inicial. En realidad, para mí es un falso dilema, son totalmente complementarios entre sí. El hecho de que los chiquititos entren a lo que se llama educación inicial no quiere decir que tengamos que escolarizarles e institucionalizarles. No, hay que hacer desarrollo infantil, ¿ya? Y lo mismo, cuando se hace desarrollo infantil, lo fundamental es la estimulación y estimulación temprana, pero no quiere decir que no puedan tener contenidos también. Entonces, son procesos totalmente necesarios. Lo que sí está claro, está estudiado y está demostrado con información dura a nivel mundial, es que cuando hay desarrollo infantil, cuando hay estimulación, el cerebro se desarrolla mejor. Y entonces las capacidades para aprender y para aprender a aprender son mucho mayores si es que invertimos en nuestros chiquitos, desde que nacen hasta los 5 años. No podemos evadir ese tema. Si después tenemos situaciones de las cuales por falta de estimulación tenemos retraso escolar, tenemos rezago escolar, es mucho más difícil luego cerrar esta brecha, porque esas capacidades se dan desde pequeñitos. En algunos casos, y no está mal, se busca confiar en que las familias lleven adelante ese desarrollo, pero no siempre pueden. No muchas veces saben cómo y muy pocas veces tienen el tiempo para hacerlo. Entonces discutamos cómo las familias pueden mejorar su capacidad, pero también cómo los ministerios de inclusión y de educación podemos ayudarles a dar ese salto, con programas de acompañamiento en hogar y con programas también de inscripción y de participación dentro del proceso educativo. Vean lo importante del tema de educación inicial, al cual pues les invitamos a participar a varios de ustedes. Hasta el momento que hemos hablado de 3 temas, ya les veo con ánimo de participar en cualquiera de ellos, pero tenemos 5 temas más. Y ese es el propósito de mi intervención. La interculturalidad en la educación, que es la mesa 4, fundamental. Tenemos 2 retos. Por un lado, la educación inicial, el inicio de la educación en la propia cultura y el desarrollo en la propia cultura. Y el segundo reto, la interculturalidad en la educación. Cuando se desarrolló, creció, decayó la educación intercultural bilingüe, se pensó que solamente la educación de los pueblos y nacionalidades debía ser intercultural. Y nos olvidamos que la educación mestiza tiene que ser intercultural. Son los 2 retos, son retos diferentes, pero asociados entre sí. ¿Cómo debe desarrollarse la educación de nuestros pueblos y nacionalidades? Y me refiero a todos nuestros pueblos indígenas, a las 14 lenguas que se hablan en el país, y me refiero también a nuestros pueblos afroecuatoriano y montubio. Tenemos retos muy grandes, también tenemos logros importantes que los hemos podido ver. En Saraguro, por ejemplo, hemos podido ver avances extremadamente importantes en la educación intercultural bilingüe. Pues hay que recoger esos avances y hacerlos que lleguen a los otros lugares. Pero también hay que ser críticos y autocríticos con los modelos que estamos desarrollando. Y por el otro lado, como les decía, la interculturalización de toda la educación. Vivimos una época que muchos la llaman posmoderna, y uno de los elementos interesantes de la posmodernidad es que botó abajo, derribó la creencia de que existe una sola ciencia o un solo modo de ver la ciencia. Y por el contrario, se encontró que la propia ciencia puede desarrollarse desde diversas miradas, desde diversos ángulos y desde diversos orígenes. Y uno de los orígenes son justamente las culturas. Como botón de muestra, nosotros hemos lanzado ya el calendario andino, que incluye la cosmovisión andina como parte de toda la educación ecuatoriana, por algo muy simple, porque nuestros antepasados indígenas sabían cómo orientarse y toda la educación occidental no ha logrado enseñarnos cómo orientarnos. Me refiero desde pequeñitos, cómo orientarnos en el tiempo y en el espacio.
nuestra sabiduría ancestral, con la sola observación de la sombra. Obviamente uno al observar la sombra en realidad está observando el sol, Taita Inti, pero con la sola observación de la sombra puede saber hacia dónde están los diversos lados, me refiero oriente, occidente, sur, norte, y con la misma observación de la sombra podemos saber en qué momento del año estamos, ¿ya? Y cuántos momentos tiene el año. Eso se sabía hace miles de años acá. Nosotros tuvimos que esperar a que asome la ciencia tecnologizada para, por ejemplo, saber dónde está la mitad del mundo. Que a propósito, aunque estemos aquí más al sur, seguimos siendo parte de la mitad del mundo, seguimos siendo parte de la zona equinoccial, seguimos siendo parte del mundo andino. Y tan es así que cuando llegó la misión geodésica francesa al país y midió con instrumentos, porque ese es el paradigma de la ciencia occidental, medir con instrumentos, hizo un buen acierto, solo se equivocó con 240 metros la línea equinoccial. Y todavía está ahí el monumento, ustedes pueden ir ahora con un GPS y encontrar que está un poquito desviado. Mientras que al mismo tiempo en que la misión geodésica medía con instrumentos, nuestros antepasados indígenas identificaban claramente con la observación del sol recto, de la no existencia de sombra, el día 21 de marzo o 20 de marzo, dependiendo del año, sabían exactamente dónde estaba la línea equinoccial. Porque es el único lugar en que ese día tenemos el sol recto. Luego el sol recto se desplaza por otros lugares. Y eso que le llamaron la mitad del tiempo, no la mitad del mundo, fue totalmente preciso en la cima del Cerro Catequilla. Ese sí, sin desaciertos. Esos conocimientos los estamos incorporando. ¿Por qué? Porque son saberes totalmente válidos. Entonces vean la importancia de discutir y de conversar los temas de interculturalidad. Más bien, perdón por extenderme un poquito en este tema, pero a mí me apasiona realmente. Nuestros propios conocimientos. No se diga, por ejemplo, todos los temas de cultivos. 2 de los 3 más grandes productos de la humanidad, que son el arroz, la papa y el maíz, 2 de los 3 son de América. Por supuesto no es del arroz, ¿no? Ustedes lo saben. Tenemos el tema de la educación o de las necesidades especiales en la educación. Somos un país que con la Constitución dio un avance importantísimo, que es la inclusión de las personas con discapacidad y de las personas diferentes, asociadas o no a la discapacidad. Y de hecho, este dato es absolutamente prohibido, ilegal y delito el no aceptar a una estudiante con discapacidad en el sistema educativo. Está muy bien, pero ya cuando están adentro no sabemos qué hacer. Ya, recuerdo un rector me decía alguna vez, por suerte no tenemos ninguna persona con discapacidad. Bueno, casi lo mato, por supuesto, pero ¿ya? O sea, no se trata de eso, todo lo contrario. Ser inclusivo quiere decir que todos aquellos que tengan una situación o una condición especial puedan estar en el sistema educativo. El gobierno de todos.